sobre todo de Kino. En particular me gustaba mucho el humor fino, crudo y ácido que trabajaba Kino. En mi casa toman mucho del pelo y bueno, esto realmente no era nada excéntrico para mí. El humor negro también es parte como de mi contexto. Por eso le veía y le encontraba con mucha gracia a este humor, claro, siempre burlándose de la pequeñez de pensamiento, también de las autoridades, como burlándose también un poco como del vulgo. Hay algo que me impactaba siempre ver con los trabajos y con las escenas de Kino, y es que con muy pocas líneas lograba escenarios muy complejos. Las expresiones de los personajes con unas pequeñas líneas, unas modificaciones en la ceja, podían expresar muchísimo con su boca, con los ojos. Y bueno, esto realmente me detenía ahí para observar y mirar. En esta escena vemos que con no muchas líneas logra construir todo un escenario de ciudad y de profundidad también. Entonces esto me parecía mágico y brillante y realmente yo decía, bueno, yo quiero hacer eso. Y me cautivaba mucho también como el poder de profundidad que él lograba, ¿no? El poder como de perspectiva. Aquí también me gustaba mucho y todavía me sigue impactando su nivel de delicadeza con la línea. Es finalmente lo que él hacía con la pluma o con el rapidógrafo y cómo generaba esos contrastes, ¿no? No necesita mucho color, pero la expresión está ahí, ¿no? En pleno. Me parece también interesante cómo en algunas de sus tiras o en algunas de sus imágenes vemos el manejo de las transiciones y lo vemos en muchos de sus trabajos. Y esto también me parecía rico de ver, ¿no? Como él tenía la capacidad de ir hilando esa secuencia para ir con pocas escenas llevando una historia de un principio a un fin en un área muy pequeña o en un discurso muy corto. Acá es muy bello como con algunas pequeñas líneas ya uno entiende que hay una complejidad de tela arrugada. Los jefes me parecían maravillosos, siempre con esa actitud de imponencia, con su actitud también corporal, por ejemplo este personaje, ¿no? Todo encorvado y luego acá sencillamente feliz ya con su posición o con su expresión corporal erguida, cómo cambia radicalmente con la línea, digamos que de acción del personaje. Otra cosa interesante y particular que es muy propia del lenguaje de los cómics son las líneas cinéticas, las líneas que generan y expresan movimiento. Esto también lo utiliza muy bien Kino y por eso es que en sus imágenes estáticas ve uno siempre muchísimo movimiento. A mí lo que me parece gracioso es cómo él ridiculiza las actitudes del ser humano. Por ejemplo, en esta escena vemos él por algún motivo, ¿no? Porque su hijo está jugando y molestando y él le zampa una cachetada, ¿no? Con esa cara inclusive de alegría, ¿no? Y después pasa él hay una escena en donde le da un besito muy cariñoso. Es como esos contrastes del ser humano que obviamente en el humor y en la caricatura y en el humor político pues suelen ser muy importantes y también de alguna manera graciosos. Además me gusta el riesgo que se toma Kino, ¿no? La mayor parte de su trabajo pues la publicó en otra época. A mí lo que realmente me gusta de él es que es políticamente incorrecto. Lo que no se debería decir, él lo dice. Y bueno, a través del humor. Bueno, ahora les voy a mostrar otro referente muy importante. Traje algunos libros de él y este referente va a ser muy importante para mí y definitivo. Pero me quiero enfocar en este libro. Este autor se llama Anthony Brown. Es un ilustrador y un autor inglés y tiene muchos libros, álbumes, muchos libros ilustrados y también escritos por él. Voy a mostrarles algunas páginas. Este libro me parece clásico, me parece bellísimo, inteligente, eficiente, tiene como todos los elementos de potencia de la imagen y además el texto y la imagen se complementan para que al final de la historia uno pueda entender qué fue lo que pasó. Entonces Anthony Brown tiene la sagacidad de hacer un rompecabezas perfecto. Es la historia de 4 personas que se encuentran en un parque, pero esta historia va cargada de un significado importante social. Después lo voy a ver más a detalle con ustedes, pero fíjense que lo cuenta a partir de diferentes perspectivas o de diferentes puntos de vista y esto también me parece muy poderoso, cómo a través de la visión de estos personajes la historia va cambiando.
Él suele utilizar muchos recursos como por ejemplo los intertextos, los leitmotiv, es también muy arriesgado al usar las metáforas, siempre está pensando en que el lector es muy inteligente y que el lector es un explorador de la imagen y que poco a poco y a través de varias lecturas del mismo libro uno puede ir encontrando nuevas cosas en el libro. O sea, está lleno de secretos, de sorpresas, está lleno de cositas ocultas y finalmente todo eso va dándole un sentido muy, muy potente a esta historia que habla de las clases sociales. Anthony Brown también tiene una muy fuerte tendencia a crear unos escenarios muy detallados, muy complejos, el color es fascinante porque además tiene una armonía cromática bellísima, el color en su trabajo es muy coherente y además muy narrativo, él no usa el color por usarlo o de una forma como tan aleatoria, sino que sabe por qué utiliza el color y esto también lo invita a uno a interpretar y es que el lector es un interpretador y en ese sentido el lector también es constructor de una narración. Mi cuarto referente es István Bonjay, este ilustrador es húngaro y bueno, él es un inmigrante, se fue a vivir a los Estados Unidos desde muy joven y todo su trabajo es una perspectiva muy diferente del mundo, de lo observado, de lo que uno supone que hay y de lo que no hay en el espacio que habitamos. Y por eso me gusta mucho el ejercicio que hace con los libros. Zoom fue uno de los primeros libros que vi hace mucho tiempo de este autor. Lo vi alrededor del 2000 más o menos y para mí fue muy revelador. Lo tengo como uno de mis libros favoritos en mi biblioteca personal y me gustó porque es eso, es cuestionarse qué es el libro y qué somos como seres humanos también y cuál es nuestra grandeza o probablemente cuál es nuestra pequeñez, si somos fuertes, si somos débiles. Este libro que me va invitando a acercarme y acercarme como en un zoom in, irme demostrando que lo que estoy viendo en esta escena es mucho mayor o es muy diferente a lo que pensaba, me cuestiona sobre temas inclusive más profundos de la vida. Y cuando leía cosas sobre este autor, me di cuenta que realmente esta sí era su intención, que un lector pudiera analizar a través de un juego visual también en qué mundo vive. Cuando vemos su línea, aunque es muy retro, también es muy, muy contemporánea. Sus colores planos, sus líneas muy sencillas, sin mucho minuciosidad en los detalles, también son muy interesantes y además muy potentes. Hay un contraste muy fuerte entre los colores. Y este fue uno de los libros que me hizo pensar que el tipo de narración que podemos lograr en este tipo de piezas editoriales puede ir muchísimo más allá de lo que pensamos. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y por qué esta página en negro? Bueno, yo tampoco sé. Tal vez a ti se te ocurra alguna respuesta o la hayas leído de él, pero probablemente es un tema algo más cinematográfico, un tema de composición del mismo libro para poder enfocar la atención solamente en este lado. Y el final es, no sé si es esperanzador o desesperanzador, pero deja también muchas interrogantes. Si ves, somos un punto en la nada y al principio somos todo. Eso es lo que me apasiona del trabajo de él. Te voy a mostrar otro libro de él que me parece también muy interesante. Se llama El otro lado. Este es el libro del que te estaba hablando y acá corroboro la intención de Bonjay de manipular y entender el libro como un objeto casi que viviente dentro de la narración. ¿Por qué? Porque mientras que en Zoom él va haciendo un juego de composición a través del manejo de la cámara que va entrando y haciendo un zoom in, acá el juego es tiro y retiro. ¿A qué me refiero con tiro y retiro? Este lado de la página y este. Podría decirse el derecho y el revés. Entonces, cuando vamos siguiendo esta historia,
y vamos, digamos que pasando las páginas nos vamos dando cuenta que esto es un escenario, pero cuando volteamos la página, ese mismo escenario se ve desde el otro lado y por eso el libro se llama de esta forma. Y no es una historia lineal, es una historia que te va mostrando esas dos visiones también, esas dos perspectivas. Así que el libro acá se vuelve como un ente muy potente. El color acá es fascinante porque el contraste entre negro, rojo, rosa y gris es limitado, pero es muy bien pensado. Nota aquí lo que pasa. Siempre hay un diálogo entre la página par y la página impar. Acá hay un niño que ha mirado al derecho y aquí está volteado al revés. Pero aquí vuelve y aparece este niño en el tablero. Entonces no deja detalle como sin conectar. Este libro es bellísimo y hay que irlo mirando como con mucho detalle. Yo te invito a que tú, cuando vayas a tu librería o a la biblioteca que más te guste, vayas y lo mires y pases sus páginas y te quedes un rato observando lo que este autor te cuenta a través de las páginas. No es lo mismo ver los libros en PDF o a través de una pantalla. Es muy importante que vayas, sientas las hojas, el olor. Eso es una experiencia con el libro. De alguna forma, él también utiliza algo de humor. Este elemento o este detalle me parece fantástico porque cuando volteamos nos damos cuenta que la aleta era la aleta del niño, no la aleta de un tiburón. Entonces hay una reinterpretación y es como un juego visual que a mí me parece muy interesante. Y finalmente uno se pregunta cómo llegó él ahí, ¿no? Horas tal vez de pensar, de jugar con la imagen. Y al final de la historia nos vamos dando cuenta que llegamos otra vez al inicio y vemos todos los elementos que aparecieron dentro de la historia, los vemos como parte de un cuarto de un niño. Así que aquí hay una clave de interpretación. Él lo tenía absolutamente pensado y calculado y como que no hay ninguna tuerca suelta. Y eso me parece muy bonito del trabajo de Van Gogh. Otro de mis diseñadores y artistas e ilustradores favoritos es Jean Julien. Este ilustrador es francés, es muy joven y uno de sus rasgos importantes es el humor. El humor es fundamental y me gusta muchísimo todos los artistas o ilustradores que imprimen algo de diversión, humor o ironía en su trabajo. Él lo utiliza mucho y este libro me parece fantástico porque este libro no tiene una historia, tiene millones de historias y la historia está en el lector. Es un libro con el cual se puede jugar. Hay una nevera, apertura, las puertas de la nevera, una niña sentada en su sofá y esto por supuesto invita al movimiento también de las páginas del libro. También este movimiento particular que uno usualmente hace al abrir un libro, él lo potencia y mira la forma tan sencilla, poniendo una mariposa, ¿no? El aleteo de la mariposa, ahí cobra mucho sentido. Luego lo vuelvo a voltear y es una constante rotación del libro, o sea, el libro como objeto físico está en constante movimiento. Esta página es preciosa por la intención que tiene la perpendicular, una pared vertical y claro, el público necesita esta visión cenital. La caja de herramientas se abre, esto podría ser parte del juego, este ligero movimiento. Y esa es mi página favorita porque guarda un poco un secreto. Al principio uno no logra entender cómo funciona, pero ya cuando uno se va dando cuenta de los elementos que hay, un niño en una colchoneta, una lámpara de camping, una maleta, un morral y unas botas, bueno, uno ya entiende, ah, claro, esto hace parte de la trama. Es necesario mover el libro y claro, lo tengo que mover así. ¿No es brillante? Es demasiado bonito este libro. Es sorprendente. Creo que se divirtió mucho haciéndolo. Eso es lo que a mí me gustaría hacer y lo que trato de hacer con lo que hago, divertirme. Otra de las cosas que me gustan muchísimo de Jean Julien es que él no se queda solamente en el soporte bidimensional.
Juega mucho con los objetos, los reinterpreta, les da una nueva caracterización. Entonces vamos a ver, por ejemplo, sillas, mesas, tablas de longboard que de alguna forma ilustra para darles un nuevo significado. Ahí yo entiendo que él realmente aplica la ilustración de una forma no estática, sino como viviente, como que la ilustración puede ir en cualquier tipo de formato y puede cambiar ese formato y darle un nuevo contexto. El trabajo de él me enseñó que las historias nos pueden acompañar en los objetos cotidianos que utilizamos. Ahora, en la siguiente lección te voy a explicar el proyecto que vamos a desarrollar en este curso.